¿Es Jalisco realmente conservador? Nuestro estado es conocido por ser cuna de las guerras cristeras y por la marcada influencia de la Iglesia Católica en la vida de miles de personas que viven en nuestro estado. La idiosincrasia en Jalisco y el Bajío se mantiene como la de una población religiosa y con valores fuertemente conservadores. Pero también Jalisco ha protagonizado movimientos sociales del progresismo, incluso desde la época de la independencia. Hemos visto la organización obrera, estudiantil y armada. Movimientos como los vikingos, el FER, la Liga Comunista 23 de septiembre. No es conservador por esencia, es terreno de luchas de clases. Quédense en este episodio de Ruptura para averiguar más al respecto. Hola, bonita comunidad de este espacio llamado Ruptura. Volvemos una vez más con un episodio de discusión y de planteamiento de preguntas para ser, esperemos, resueltas en este episodio. Y bueno, en este episodio estamos con Carlos Armenta, que nos acompaña, y conmigo, Sofía Lameiro, y sobre todo también con dos grandes invitadas de lujo. Bueno, desde hace tiempo en Ruptura veíamos la necesidad de tener este programa y estas discusiones sobre una de las grandes preguntas, si es o no es Jalisco conservador, cuál es el polo ideológico en Jalisco, porque se dice, ¿no?, históricamente que Jalisco ha sido siempre ahí medio de derechas y medio conservador. Nos acompañan, presento yo a Jade Ramírez. Ella es fundadora del medio Perimetral Press. Ella llevó muy cercanamente, es lo que yo tengo en mi memoria, ya mira ella, el proceso de Temacapulín, que para mí es uno de los momentos de resistencia en Jalisco más importante, un ejemplo claro de activismo judicial y popular al mismo tiempo. Entonces ha sido importante y también ha documentado con su medio, un gran número de resistencias. Jade, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Rocío Salcido, que es una doctora con especialidad en filosofía, ¿sí? En la Universidad de Guadalajara, con una amplia formación también con la licenciatura en filosofía y también la maestría en Historia de México, con especialidad en Historia Política. Y bueno, estamos muy contentas de que nos hayas podido acompañar, Rocío. Gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, un gusto. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, sabemos que el tema de Jalisco, esta discusión, de hecho la planteamos en el primer programa, vimos que tenía mucho eco tuvo eco en las redes, esperamos también en esta ocasión, y creo que es un tema interesante considerando los cambios políticos que ha tenido Jalisco a lo largo de la historia, y que recientemente siempre se ha manejado esta lógica de que Jalisco responde a una lógica diferente a la del resto del país, que sabemos pues sí tiene sus particularidades, sabemos que pues mantiene varios contextos que lo han formado de una forma particular, pero pues bueno, considerando que esta es la historia de Jalisco y sobre todo de sus movimientos sociales, pues sabemos que ha habido momentos e hitos importantes en la historia del país que se han dado en Jalisco, ¿no? Y que sí han sido muy relevantes para la historia, ¿no?, del país entero, ¿no? Y con esta lógica pues queríamos preguntar, ¿no? Toda esta historia en nuestro estado, ¿creen que delata nociones de conservadurismo o de una cercanía a la religión más que de algún otro lado del país? Rocío, si quieres empezar. No podemos pasar por alto que fue un nicho durante la colonia de estas prácticas, ¿no? O sea, uno de los arzobispados más importantes, y eso arraiga, ¿no? Arraiga en la región. Entonces, ese es un factor para mí que pesa mucho, demasiado, pero con los procesos de secularización uno esperaría que esto cambiara, pero no. Y entonces hay que entender qué es lo que sucede, ¿no?
porque también llegan las ideas liberales y ahí se hace una mezcla interesante que no se va a traducir como en un gran cambio en términos de pensamiento, de mentalidad, de cómo nos autopercibimos como cultura en este pequeño nicho, ¿no? Entonces, antes de empezar, cuando les decía, pues sí somos conservadores, pero hay que entender cómo, porque no tiene que ver solo con lo confesional, ¿no? Y nos hace falta detenernos un poco a pensarnos a nosotros mismos como jaliscienses, ¿no? De qué se trata eso y hasta dónde sí y hasta dónde no tiene que ver con la influencia de la catolicidad en particular, no lo religioso, pero de la catolicidad en particular, porque se extienden diferentes ámbitos de lo social, ¿no? Entonces va mucho más allá de lo propiamente religioso, ¿no? Entonces yo estaría de acuerdo, quisiera que no, pero estaría de acuerdo en que sí somos y nos cuesta trabajo admitirlo, que además sí somos. Eso no quiere decir que no sucedan otras cosas. Eso no quiere decir que no haya otras posiciones, visiones, otra expectativa sobre, pero eso no nos quita el carácter, en términos de cultura, ese fuerte sesgo a la hora de la hora, incluyendo a veces en posiciones muy de izquierda o antes muy liberales, ¿no? Yo lo pondría en esos términos. Decía mi abuelito vivió muchos años y era de aquí, y yo recuerdo muy claro cuando yo era chico que decía, mi abuelito era contador, nosotros crecimos en Analco, ¿no? Y decía, aquí Jalisco está la gente bien porque por aquí no pasó la bola, que era la revolución, ¿no? Y además acentuaba mucho el tema de que también aquí se había protegido al país del comunismo, de ese demonio del comunismo, con las brigadas anticomunistas, todo esto que sabemos de la historia. Y por eso a lo mejor yo he defendido así con tanta pasión, ¿no? Que yo me siento que he crecido en un ambiente pues bastante conservador, no solo por mi abuelito, que lo quiero mucho, no es que sea, es muy tapatío y ya nada más, bueno, ya murió, yo le digo las Chivas, qué sé yo, ¿no? Pero ¿tú cómo sientes eso? ¿Tú crees que Jalisco, con su historia, la historia, claro, la Nueva España, pero también la más reciente, es un sitio conservador? Sí, profundamente. O sea, es conservador y, por ende, patriarcal. Ese sistema que sostiene las prácticas religiosas, las costumbres, lo correcto, lo bonito, y que todavía en estos momentos pues es lo que sigue determinando la composición social y de gobernanza. No de gobierno, sino de gobernanza en las instituciones como la Universidad de Guadalajara, como el ITES o como el Estado, como el gobierno del Estado, los partidos políticos, ¿no? Entonces sí es conservador, es profundamente patriarcal, e incluso en las resistencias hay una veta que se cruza esta parte de la religiosidad y las creencias. Y por ejemplo, o sea, antes de irme al caso más citado o que mencionaste, Carlos, ¿no? En la cobertura de la resistencia de Temacapulín contra la presa El Zapotillo, completamente llena de accesorios religiosos y ceremoniales bien interesantes que le dieron sostenibilidad a la resistencia. Recordemos que cada 23 de mayo a las 12 del día, pase lo que pase, los sinarquistas se reúnen en el jardín del santuario a conmemorar su gran día.
pase lo que pase. No solo pasa en Lagos de Moreno, no solo pasa en el gran territorio Yunque, ¿no? O sea, aquí en Guadalajara, en el área metropolitana, en el centro, afuera de del Santuario de la Virgen de Guadalupe, cada 23 de mayo los sinarquistas se reúnen a refrendar sus ideologías y sus posiciones frente a lo que está pasando actualmente, ¿no? No solo es como una conmemoración más de algunos viejitos, y nos sorprenderá que no solo son algunos viejitos sinarquistas los que se reúnen. Lo que yo he estado viendo en los últimos 5 años, cada 23 de mayo, es que también hay jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me sumo a la votación. No solo es conservador, es profundamente patriarcal, sigue intocado ese sistema vertical de las buenas costumbres, de cómo funciona la gobernanza y el sistema social, para que todo, por más que se renueve y que haya revoluciones y que haya oleaje de resistencias y de las múltiples izquierdas que también tenemos acá en Jalisco, se siga manteniendo todo en el encuadre que tiene que ser para que funcione, pues, ¿no? Sí, creo que en ese sentido lo más relevante y que nos hace cuestionarnos el cómo Jalisco, siendo un estado con un bagaje histórico, religioso, tan marcado, tan cuestionado en su sociedad, también sea protagonista de estas grandes irrupciones desde la izquierda y desde el progresismo y de estas batallas que son muy importantes, ¿no? Bueno, el primer episodio que podemos poner es el de la abolición de la esclavitud, que fue aquí en Guadalajara, ¿no? Que igual, bueno, eso venía como desde la región del Bajío y con el movimiento independentista, pero luego vemos también otro tipo de movimientos sociales, y más recientemente los hemos visto con una lógica bastante de izquierda que no deja de lado que pues sí hay, o sea, sigue existiendo este sistema, pero que sí lo afronta, ¿no? Y lo enfrenta y lo desafía, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos explicar que existan como estas dos todavía polos políticos que se están confrontando constantemente y que se desafían? Precisamente por eso. Okay. Exactamente. Entre más... es patriarcal y autoritaria, profundamente autoritaria, jerárquica, y juega mucho con el paternalismo, y se vuelve una mezcla muy, muy fuerte. Y va a ser precisamente esa férrea autoridad en todos los ámbitos, el público, el privado, un caldo de cultivo para que haya una explosión en un sentido totalmente diferente, ¿no? Al menos así yo me explicaría por qué siendo tan cuidadosos de la institución familiar, Jalisco haya sido no solo el de la independencia, sino, acerquémonos en el tiempo, es la sede donde surge el primer movimiento de mujeres lesbianas. Uh-huh. Así es. O sea, ¿no? Y dices, a ver, son muy conservadores, pero o sea, decir que las lesbianas se manifiestan y no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí es el efecto de ese férreo control familiar, político, que combina esos elementos. Para mí, ese elemento crítico terrible es ese patriarcalismo, así incestuosamente entretejido con el autoritarismo, ¿no? Y otros sismos no menos desagradables, ¿no? Entonces, para mí ahí hay un elemento que nos permite entendernos con esas reacciones, ¿no? Y al mismo tiempo un poco esta confusión, ¿no? Cuando mencionaba lo de los sinarquistas, pensaba hacia Chapala hay quien, personas mayores, viejitos, que se dicen sinarquistas, pero porque ahí hay una confusión entre anarquismos, sinarquismos, y no tiene que ver con lo religioso, ¿no?
Y ahí están, y se dicen sinarquistas, pero ahí andan defendiendo su cacho de tierra, ¿no? Entonces, hay mucho que entender en ese sentido para que no esté tan enfocado en la idea de que es por lo católico y solo por lo católico que somos conservadores, ¿no? Entonces, ahí... Es que yo creo que, digamos, los polos ideológicos a lo largo del tiempo pues son bien difíciles como de enunciarlos, como de hablar. Es decir, decían por ahí que los liberales del siglo XIX se parecen mucho a los conservadores del siglo XX, ¿no? O también es muy famosa esta cita en la que dicen que la diferencia entre los liberales y conservadores es que unos van a la misa 5 y otros van a la misa 6 y no se hablan, ¿no? Pero que al final... Y hoy sabemos que a lo mejor hay un movimiento arraigado al clero que no necesariamente tiene que ver con el tema de las creencias religiosas, que lo que sí hace es defender un sistema de privilegios, un sistema oligárquico, un sistema patriarcal, pero también por otro lado tienes a la teología de la liberación o a figuras políticas como lo que fue Francisco en el Vaticano, ¿no? Que tienden a discursos con cierta apertura ideológica, y a veces la vara está tan baja que si el Papa sale y dice cualquier cosa que parece poco rojita, dices, mira, al fin la iglesia se está abriendo, ¿no? Que no necesariamente, pero... La cantidad de gente de izquierda, progresista, en esta entidad, que me empezó a hablar del documental del Papa. O sea, yo estaba sorprendida. Y ya lo viste, y dijo, y no sé qué... Pero ¿qué está pasando, no? O sea, justo esto que dices, sí, ¿no? O sea, aunque haya sido un chisquido, aunque haya sido un guiño, pero lo maximizaban, ¿no? Porque justamente está arraigado dentro de las izquierdas la estructura patriarcal, pues, ¿no? O sea, la jerarquía y el que al final de cuentas lo que digan ciertos personajes muy simbólicos me atraviesa y me cuenta mucho, aunque yo esté proclive a las revoluciones y a los movimientos antisistema, ¿no? Entonces Jalisco creo que es muy contradictorio. Eso quería yo justamente decir, ¿no? Esta idea de la doble moral de Jalisco, es muy curioso. En Jalisco, Severo Maldonado publicó El Despertador Americano, que era el diario independentista, y al mismo tiempo el señor publicaba El Telégrafo de México, que era el conservador, dependiendo de dónde venía la lana, se imprimía, se echaban... Hay esas imprentas. Hay esos editores, ¿no? Sí. Pero creo que si una particularidad de Guadalajara, ya miran ustedes, es esa. O sea, cuando yo veo los polos ideológicos en el sur de México, en el centro, me parece que son más claros. Es decir, me parece que yo puedo este ejercicio del fuera máscaras, creo que lo puedo distinguir más en otros sitios que aquí. ¿Cómo es la izquierda y la derecha en Guadalajara, que nos cuesta de pronto tanto trabajo? Si nos toca trabajar con las izquierdas tapatías, de pronto dices, híjole, estoy aquí con un montón de mochos, pero pues estos, o sea, también son mi gente y es con los que hay que arar juntos. Claro, pues yo lo venía pensando desde que me soltaste la bomba de venir acá con ustedes. Yo distingo que las izquierdas en Jalisco son las de base, las de territorio, que no tienen nada que ver con los partidos políticos que llegan al poder nombrándose como izquierda, como alternativa o como una oposición, sino que más bien es eso, son una oposición, aunque no necesariamente sean una gran izquierda, y la izquierda de partidos, de juego de poder y de este tipo de mandatos, ¿no? Yo entiendo así, digamos, como muy agreste o como muy rápidamente las izquierdas en Jalisco, ¿no? Las izquierdas que sí caminan, las izquierdas que sí van a las comunidades, las izquierdas que sí tampoco han hecho una transición generacional ideológica, es decir, de las que se adolece la formación política, ¿no? O sea, que se adolece la formación política en las bases territoriales. Hay grandes luchas, desde, digamos, las mujeres anticañón en el sur de Jalisco, que hace 35 años comenzaron a dar su lucha contra la agroindustria, y que luego no hubo una transición generacional contra todas las más actuales, ¿no? Desde Temacapulín, El Salto, el Valle de Juchitlán, en San Isidro Mazatepec. Es decir, la gran izquierda que se forja en lo rural es la que me parece que ha mantenido sus ámbitos de dignidad y de reconocimiento, que nos devuelve mucha esperanza.
Y las izquierdas de ciudad pues siguen en este entramado de la convivencia, de no rozarse, de no pelearse, de mantener la estructura patriarcal intacta de ese sistema que desde arriba hasta abajo dicta y que sí se ha habido un poquito desconectada de estas luchas y de estas resistencias desde la periferia o desde lo rural. Yo así hago mi lectura de estos últimos 20, 25 años que tengo cubriendo la agenda de derechos humanos, que atraviesa todo tipo de denuncias, desde las individuales hasta las colectivas, y que sí hay un gran divorcio, ¿no? O sea, sí hay un gran divorcio desde esta izquierda que llega como oposición al poder y esta otra base social que se organiza, que resiste y que mientras van dando su resistencia y su carrito de lucha, recibe una formación política, ¿no? Eso es una cosa que caracteriza a las luchas en Jalisco, ¿no? Resisten desde un nato e inmediato no a lo que sea que les está pasando y en el camino se van formando, ¿no? Pero se forman por lo menos. O se hacen de recursos que sustentan su no, pues, ¿no? Y lo que ha pasado con la izquierda de la ciudad, que llegan a los poderes y a esos controles, pues es que luego se terminan pegando, o que yo lo veo, que se acercan, que se arriman, que obtienen una legitimidad en las luchas, y luego, pues cuando se terminan, pues exacto, tomando más espacio, pues se olvidan o no, ni siquiera se divorcian, sino simplemente pues les alcanza la agenda legislativa. Ay, qué triste. No, fíjate, eso que mencionabas me gustó que justo rompieras con la lógica de Guadalajara y de la zona metropolitana. Obviamente siempre ha sido muy diferente a la del resto del estado, ¿no? Y yo sí noto que hay una gran diferencia de incluso de la historia y cómo se vive un Jalisco que es diferente, por ejemplo, en el norte del estado, en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, y cómo se vive, por ejemplo, en la costa, donde vemos que hay una efervescencia política y una organización desde la izquierda un poquito más notoria, ¿no? Y también, bueno, no digamos pues toda la zona indígena del norte de nuestro estado, ¿no? Que eso también es sumamente diferente, ¿no? Jalisco, bueno, tiene tanto geográficamente como culturalmente, vemos que tiene muchas cosas diferentes y que también estas cosas diferentes han sido referentes nacionales, ¿no? O sea, Jalisco es un referente cultural para todos y todas, creo yo, y que esta efervescencia pues ha dado cierta idea de lo que es tal vez la identidad de México, no sé si tanto de la de Jalisco, porque hay como esta noción, creo yo, de que Jalisco es de una forma nada más y es como esa forma conservadora, ¿no? Que en la que pues nos etiquetan, pero, o sea, en esta lógica creo que también es interesante pensar, bueno, cómo es que una cuna de tanta diversidad, de tanta cultura, de tantas cosas interpuestas, puede realmente enfrentar a la estructura conservadora que siempre se impone, ¿no? Que decíamos, esta lógica autoritaria y todo. Si estos movimientos sociales que se vienen desde la izquierda, que se dan, por ejemplo, en Temaca, en una zona norte que es pues muy religiosa, en el sur, en el centro también con la ribera de Chapala, en la costa con el tema de las playas y la defensa de las playas públicas, cómo realmente estas luchas que son de izquierda y que tienen esta formación de izquierda, pues tienden a no irrumpir tan fuerte en el status quo del Estado, en la lógica de cómo se construye nuestro Estado, ¿no? ¿Cómo ves, Rocío? ¿Qué te parece? Tiene que ver con nuestra... Al final tiene que ver con nuestra... el término izquierda, conservador, derecha, para referirse a esos procesos, lo desbordan, o sea, está limitado. Porque no tiene necesidad de ponerse la etiqueta, ¿no? O sea, me quieren quitar mi casa donde vivo para poner una presa, ¿no? O sea, no la necesitan. A final de cuentas,
la propia afectación lo que los lleva a ser posicionados o identificados en ese lugar. Nos sirve en términos generales, ¿no? A nosotros. Pero a final de cuentas estas luchas sociales y estos movimientos no necesariamente, la versión más contemporánea no necesariamente los recoge o los enuncia, ¿no? Yo lo pensaría en esos términos, ¿no? Es los derechos reproductivos, eso me lleva a ponerme en tensión o a confrontarme con una parte del gremio jalisciense, ¿no? Pero luego nos encontramos también con católicas, claro, que entran a eso, ¿no? Entonces, ahí a eso tendríamos que un poco escudriñar para entender, pero también es cierto que la región, ya que lo pusiste en esos términos, contribuye con esos arquetipos y estereotipos de lo que sería México, ¿no? Con sus charros y sus adelitas, ¿no? Entonces, ahí hay algo... No me gusta la idea de que somos bien diferentes al resto del país. Yo creo que esa sería la parte interesante de México, ¿no? En donde quiera se dan estas formas de lo social, que luego vendrá, o sea, nuestra terminología política es de cuño liberal. De cuño liberal y es profundamente patriarcal. Sí, yo creo que lo que estamos discutiendo aquí el día de hoy, cuando hablamos del Estado-Nación y sus formas, pues sí, será una democracia, estamos hablando en términos de una democracia liberal, ¿no? O sea, una democracia liberal con todo lo que esto conlleva, es decir, podríamos imaginar un Estado-Nación que no fuera patriarcal, podríamos imaginar un Estado-Nación que no tuviera el monopolio de la violencia, ¿no? Estas preguntas que han lanzado quienes van más allá del Estado y que además me parecen urgentes, pero también por otro lado, pues algunas preguntas en términos estrictamente prácticos y estrictamente no de la clase política, sino de lo político del día a día, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de derechos, pero la defensa de derechos es liberal, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con vivienda, con jubilación, con... Ese famoso episodio 0, el episodio piloto, que si no lo ha visto, véalo, lo que hablábamos nosotros era exacto, veíamos un despertar, en términos políticos estatales, de una izquierda, voy hacia allá, ¿por qué lo pongo entre comillas? Morena, ¿no? Es la segunda fuerza política de Jalisco y se ha enunciado como una fuerza política de izquierda. Hay quien dice que no es cierto, que es izquierda de mentiritas, que es izquierda patito, todo lo que ya sabemos, se entiende por qué los asegúnes. Pero es cierto que es un partido que desde el ámbito federal puede poner en la mesa temas como la desigualdad social, como las jubilaciones, como, digamos, esa agenda progresista. Sin embargo, en Jalisco no parece en realidad que haya eco de esto. Ya lo decía Alejandro, que el día de hoy nos dirige. ¿Qué pasa con personajes como Chema Martínez, como Claudia Delgadillo? ¿Representa ese supuesto despertar de la izquierda en Jalisco, la agenda de la izquierda progresista, si ustedes quieren? Es una agenda así, patriarcal, yo lo sé. O sea, es decir, nuestros próceres de la izquierda de hoy, tapatía, podrían tomarse una agüita mineral con Mujica, que es un hombre de izquierda liberal. Ni siquiera sabrían. No, con Carlos Lomelí, ¿no? O sea, que es nuestro gran boquete en esta urgencia y en esta necesidad de que llegue la izquierda a gobernar Jalisco, ¿no? O sea, es un boquete. Espero que no se ofenda mucho, pero me tocó reportear un par de eventos la primera vez que fue candidato a gobernador, creo, ¿no? Ajá, y era abominable sus posicionamientos sobre el aborto. Y yo desde ahí dije, pues sí, quítenoslo del mapa, pues, o sea, que suelte el varo que tiene, porque tiene, déjenos el varo, doctor Carlos Lomelí, y deje que la base social
de un movimiento, sí haga lo que tiene que hacer, ¿no? Es un exhorto. Ay, Es un- es un exhorto. Por favor, ¿no? Sí, y luego esas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué nos tiene que ir tan mal en comparación con la Ciudad de México? Claro, que allá, pues, llevan muchos años gestando un movimiento que acá, pues, todavía no pega el chicle, pues, ¿no? Me parece. Pero que es necesario, o sea, no quiero dejar de advertir que es necesario que sí exista una real transición, porque la transición que vivimos en Jalisco fue pues hacia el conservadurismo, hacia la ultraderecha con el Yunque, 25 años que nos gobernó, ¿no? Bueno, ¿Cuánto estuvo el y PAN? hay todavía políticos que se ligan al yunque dentro de la nómina de MC. No, por eso, o sea, Sí. digo, Sí, o sea, nos gobernó como 25 años con azul y súmenle lo que llevamos de 8 años o bueno, casi 7 de color naranja, ¿no? O sea, en Jalisco no ha habido una transición. Aunque me digan que la transición era, como pasó con Fox, que esa sí se le puede llamar una transición, pero acá no hemos tenido y tampoco ha habido una oposición digna en los espacios de tomas de decisiones desde la izquierda. Mírame, es que venía haciendo memoria. O sea, nuestros primeros diputados de izquierda en Jalisco era Samuel Romero Valle, Cuéntanos más de él, porque yo tengo 32 años. Raúl Badilla, o sea, Claro. ¿no? Claro. Entonces, pues esa era la oposición. Samuel Romero Valle, que ahora tiene un caso no en contraesquina del Santuario. ¿A poco? Si deja ser diputado un par de legislaturas, ¿no? Un caso no, que lo remodeló para rentarlo para fiestas, fotografías, para Tequila Films, lo ves ahí todo el tiempo grabando videoclips. O sea, esa es la oposición que nos ha tocado. Entonces, sí nos ha ido bastante mal, nos ha ido muy, muy, muy mal. Y lo que me parece que sí ha ido ensanchándose es un movimiento, no de etiqueta de izquierda, sino un movimiento antisistema, desde los DESCA, desde la defensa de los derechos económicos sociales, y que siempre son los que terminan corrigiéndole la plana a todo mundo, pues, ¿no? Y haciéndole la chamba a quienes están en la toma de decisiones. Y me refiero a gobernanza amplia, no solo al gobierno del Estado, las legislaturas, sino incluso las instituciones educativas, ¿no? Los movimientos antisistemas son los que le corrigen otra vez a la academia y a las universidades cuál es su papel que tienen que estar haciendo. Entonces, probablemente coincido, Rocío, que pues las etiquetas no nos sirven mucho, no podemos hablar de un gran movimiento de izquierda, pero sí hay que reconocer que en los últimos 35, 40 años los movimientos antisistemas sí son los que nos han jalado la oreja de para dónde va, ¿no? Aunque ahora esté tan conflictuado que se llaman antisistema o que se llaman antiestado, ¿no? Estos grupos religiosos y conservadores que ahora se llaman oposición, ¿no? Entonces realmente no podemos, si nosotros que ya estamos cargados en años, no podemos sentarnos a dialogar con ellos. Bueno, los jóvenes que dicen, ¿no? O sea, yo me voy a adherir a este movimiento, ¿no? Este es el que me representa. A mí me parece que está complicado el escenario de Jalisco, pero quiero hacer ese énfasis. O sea, sí hay razonamientos y sí hay hechos claros de por qué le impiden a la izquierda gobernar en el Estado, y es desde adentro de la propia izquierda los obstáculos para que podamos tener un clima distinto. Sí, creo esto es, muy interesante porque, pues, obviamente cuando trasladamos la conversación y el foco de los movimientos sociales, la historia, a la representación política, a los partidos políticos, las cosas cambian abruptamente, ¿no? En especial, pues bueno, hablamos, por ejemplo, de la historia del PRD, cómo fue regalado a la universidad y que fue prácticamente el botín político que se pintaba como aquella pues representación de una izquierda, pero una izquierda light, cómoda, que pues prácticamente gobernaba y lo único que utilizaba el partido era para negociar el presupuesto de la universidad, ¿no? Y los privilegios, por supuesto. Y es ahí donde creo que surge una de las preguntas más interesantes, ¿no? Y es que se nos vende una idea de un conservadurismo, de ciertas estructuras, pero ¿son realmente estas estructuras, más bien, ¿es realmente nuestro Estado el que es conservador, o son
las élites que se han encargado de controlar el poder económico, el poder político y el poder religioso y, por supuesto, el poder mediático, quienes se encargan, y voy a decir también aquí el poder cultural, va ahí para... Ya sabrán ya sabrán a quién va dirigido, pero quienes se han dedicado justamente a vender esta noción de que Jalisco es así y que nuestros valores son tan esos valores, porque cuando uno camina, cuando uno platica con la gente, puede notar que hay sí este arraigo a lo religioso, por supuesto que yo creo que pasa en todo el país, ¿no? Pues no es por nada que somos guadalupanos, todo de acá, bueno, obviamente con todo el respeto, ¿verdad? Pero a quienes no lo son, pues. Pero sí creo que hay nociones de, por ejemplo, lo que debe de ser o cuál es el papel de un estado de bienestar, ¿no? De la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? De que debemos de tener una pensión digna, como estas cosas que, quitándole las etiquetas, como ustedes bien me recomiendan, pues hay estas nociones en el ¿cómo le dicen los antropólogos? En el imaginario político, el imaginario de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues estas son las élites que más bien controlan un discurso, cómo funcionan, cómo se han cuestionado. Ahí está una feroz crítica a la academia, en particular el trabajo de la historiografía, que se afanosa en trabajar esa idea, ¿no? El catolicismo social, y ahí se produce, ¿no? Se derrocha tinta para, ¿no? Entonces controlan la narrativa, ¿no? Entonces, aunque sea otras cosas lo que suceden en las venas del territorio, pues eso es lo que aparece y entonces así nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿qué contrarresta esto? Una cosa muy complicada de hacer, que sería lo que confrontaría esa representación oficiosa y oficial, un trabajo de memoria que no tenemos, ¿no? O sea, están las luchas y es complicado y se consume, pero luego no se recuperan las experiencias y no tenemos oportunidad de encontrárnoslas también en esos documentos para que se nos vaya moviendo un poco la representación, ¿no? Entonces, es ese tejido que luego se va perdiendo, se va diluyendo pero que luego vuelve a irrumpir en la forma de un relato, si quieren, desordenado, a veces exagerado, pero que te indica que ahí está, ¿no? Ese flujo de experiencias que nos recuerda que somos más heterogéneos que los dobles morales, ¿no? Entonces, ahí hay una batalla, ¿no? Dicen por ahí que también la historia es como un campo de batalla, ¿no? Y si controlas la representación, trabajas el imaginario a tu favor, ¿no? Y las luchas se mantienen más o menos a salvaguarda mientras no se dejen irrumpir por las formas de los partidos. Las formas partidarias en general en el mundo, en México, perdón, Morena y toda la gente, ya sé que se sienten están en su gran momento porque vienen desde el PRD, las bases de Morena vienen desde el PRD. Pero los partidos, al final de cuentas, pues una vez que llegan ahí, están dedicados a conservar esa posición y esa hegemonía, ¿no? Y que no solo pasa en Jalisco, pues en realidad todas las franquicias Morena en el país, pues dejan mucho que desear. A tu pregunta concreta, fíjate, sí, o sea, a Jalisco lo gobierna la clase empresarial. O sea, los caciques, en términos del siglo XIX-XX. Y la Universidad de Guadalajara, en su gatopardismo, podrá ser muy criticable, ¿no? Pero por lo menos pues, es muy abierta su situación política conforme a los ciclos, conforme a las circunstancias. Pero, por ejemplo, el ITESO no tiene un partido político, no abandera ninguno,
pero es absolutamente una institución conservadora que le mete mano a todas las nóminas en el gobierno del Estado hasta hoy día. Por algo habíamos expulsado a los jesuitas, por algo, pero mira, regresaron. Y entonces, como que el ITESO no se mancha, ¿no? Con ese gatopardismo como la UDG, pero, y la UNIVA tampoco, y el TEC menos, pero tienen mano en las nóminas, ¿no? Y la ajá, y tienen, o sea, es decir, son estas cosas, y coincido completamente con Rocío, que no se estudian, ¿no? O sea, ahora resulta que estudiamos toda la desigualdad social desde los pobres y la precariedad y la jodidez, pero no estudiamos a los ricos y no estudiamos y no investigamos a los cacicazgos que están en universidades muy liberales, muy progresistas, muy no sé qué, que tienen la manota ahí metida en todo, ¿no? Entonces, como en términos modernos, digamos, para las juventudes que espero que estén viendo esto, sí, por supuesto, la mano empresarial está en todos los gobiernos, en todos los partidos y en donde hay un germen de lucha está una mano opresora, que no solo es el gran sistema, sino son los grandes capitales que tienen a Jalisco como uno de los 7 infiernos ambientales, ¿no? Documentados, ambientales de precarización, de encadenamiento laboral, de explotación, de terror, de etcétera, ¿no? Y luego ahora sumémosle diagonal, cacique empresarial, diagonal, pues la contrainsurgencia, que son los grupos delincuenciales, ¿no? Los grupos delincuenciales pues no solo le rinden cuentas al Estado o al gobierno, pues, sino también a los que se benefician de su presencia en los territorios, ¿no? Que son los grandes empresarios y las grandes firmas. Ay, disculpe. Y la pregunta es, yo estoy de acuerdo, y creo que es un gran tema el que dice Rocío sobre el control de la narrativa. Es un gran tema porque al control de la narrativa se le mete dinero, es decir, ahí sí me animaría a decir que en todo México la derecha más rancia controla los grandes medios de comunicación, y Jade lo sabrá bien, que se dedica al periodismo. En Guadalajara pasa algo, quizá lo podemos ver en otros lados, pero a mí siempre se me ha hecho muy peculiar, y es esa forma en la que se asimila la resistencia y se les da privilegios y se les da un cargo, y de pronto, pues, ¡pum!, el que era líder comunista hoy es rector de un centro académico, ¿no? O sea, cosas por el estilo. ¿Cómo hacemos para...? Y bueno, y creo que algo que no hemos mencionado y es indispensable ha sido también la historia de represión. Es decir, ha habido izquierdas, sí, pero ha habido una represión sistematizada a las izquierdas y también un ejercicio de borrar esa izquierda también sistemático, ¿no? Hoy vemos cómo han quitado monumentos, no solo... hoy hay un escándalo en Ciudad de México, discúlpenme, pero aquí en Avenida Alcalde ya habían quitado el monumento del 5 de junio, de las víctimas del 5 de junio. Entonces, creo que... vanguardia, siempre nosotros. Nosotros, sí. Creo que también eso tiene algo que ver, pues, ¿no? O sea, claro. Para mí es sui generis porque al mismo tiempo en Jalisco tienes la Revolución Cristera, que, perdón, es un movimiento popular. La gente salió a defender, o sea, ahí no es los empresarios, claro que oportunamente están ahí, pero ahí es. Y también hay historias de la Reforma muy fuertes sobre cómo la bandera conservadora sí hubo muchos cambios, pero se apoyaba desde lo popular. Entonces, para mí luego es ahí donde yo voy jalando. Que nos pusieron en la barda de Reforma en... Gran carrusel bonito. El carrusel porfiriano. Es francés, ¿no? Ajá, es francés. El carrusel porfiriano que tapa la columna de los reformistas. Ese de 25 millones de pesos, ¿no? Que pagó la Dirección de Cultura de Guadalajara. Okay. Pero ¿cómo vamos a hacer o cómo haremos desde sus experiencias, tanto la academia como los medios, pues para tomar el control de la narrativa? ¿Cómo haríamos? O no tomarlo, a lo mejor no queremos tomarlo, queremos dispersarlo. Pero ¿cómo hacemos? Porque en ese sentido hay que disputarlo, ¿no? Es decir, hay movimientos editoriales, hay movimientos de periodismo en otros sitios, y yo en Guadalajara los siento diluidos. Entonces, ¿qué pendientes tenemos ahí para que la izquierda para que esa narrativa diga, aquí hay izquierda, aquí hay una Liga 23 de septiembre, aquí hay las resistencias del Parque San Rafael, del Parque Morelos, del Santuario? Tenemos que enfrentar o reconocer al menos 2 cosas. Para mí, con todo lo que se diga del Estado de Derecho, todo el siglo XX en el mundo atravesamos un proceso feroz, férreo,
a través de despolitización, irónicamente de despolitización. Y tiene que ver con señalar y demonizar las inclinaciones ideológicas, pero así, ahí tenemos un problema así durísimo que se junta, en nuestro caso, con lo que acabas de señalar, ¿no? Sí, hay izquierdas, pero es un golpeteo, el más rudo, brutal, que es, ¿no?, que te den con el tolete y te desaparezcan para escarmentarte, pero también el más amable o el más suave, ¿no? Te doy una plaza, vente, acá, un proyectito. Esa parte también fragmenta, deteriora y se vive sistemáticamente. Y entonces, pues, mientras no reconozcamos esos dos elementos y no un poco mesuremos la furia y la desesperación, pues ahí está. Y la otra es espacios como estos, ¿no? Van a dejarle estos medios enormes, masivos, para empezar a emprender iniciativas, y eso contribuye, ¿no?, a mover la narrativa, ¿no?, que se vea, que se escuche, y en algún momento, en el mediano o en el largo plazo, rendirán. Ustedes que son más jóvenes verán sus frutos. Espero yo al menos mirar un poco de ese cambio, pero tiene que ver con eso, ¿no? En mi caso, que es la UDG, es terrible, ¿no? Es terrible el mínimo esfuerzo de que hagan algo, por ejemplo, contra el acoso. O sea, rápido. A mí me espanta ver cómo de los propios compañeros ya vienen a molestar, son ruidosos, ¿no? Pero eso te habla de esa cultura en general, pero en particular de la despolitización, ¿no? De que no consideran que vale la pena interrumpir un poco nuestras fabulosas cátedras para atender un problema gravísimo, no solo en la universidad, sino en Jalisco, ¿no? Entonces, para mí serían esos dos elementos, ¿no? La despolitización, que no tiene que ver con que no haya interés, sino que es difícil, ¿no?, reconocerte, encontrarte, ¿no? Antes de que viniéramos aquí, ¿no?, qué difícil encontrarnos, ¿no? Y resulta que tenemos un montón de amigos en común o preocupaciones en común. Para mí ahí está el efecto concretísimo de ese golpeteo autoritario, ¿no?, en donde ahí el fabuloso y grande, el Castillo de la Pureza, que es el ITESO, juega un papel fundamental. No solo la terrible UDG, con todas, no, o sea, se las gastan. Se saben lo suyo. Sí, yo creo que coincido en que tienen que existir nuevas plataformas, nuevos medios, que sí ha habido a lo largo de los años alternancia informativa, desde luego, pero curiosamente, quizá tenga que ver mi edad, curiosamente hoy le decía, o lo que le vengo diciendo a las víctimas que se me acercan para que desarrollemos investigación periodística sobre sus denuncias y sus casos, yo lo que ya llevo varios años diciendo, con todo y la experiencia y con todo lo que cuesta sostener Perimetral Press, lo que en su momento le apostaba cuando formé parte de la fundación de Zona Docs, es que, y antes Proyecto 10 con Jorge Laredo, que luego ya se fue y dejó ahí tirado el proyecto, ¿no? Sí, se nos fue a Regeneración. Se nos fue a Regeneración. Bueno. El chayote, dice por ahí. Sí. Óyeme, no. Es decir, es genial que existan Desinformémonos, que existan miles de medios alternativos. Formamos parte de una alianza de medios que contra todo estamos resistiendo los medios en los estados de México, a pesar de que está centralizado el control de la información otra vez en la Ciudad de México, y parece que lo que hacemos en los estados no es tan talentoso ni tan importante. Pero yo que le digo a las víctimas hoy en día que se acercan, que esa fórmula que existió muchos años en la defensa de los derechos humanos de
hay que juntarnos, hay que avisarle a Jade y a tal, a la jornada y a no sé quién, para que retumbe la publicación. No, yo ya no creo en esa fórmula. Yo ya no creo en esa fórmula, porque los niveles de agresión, de acoso, de golpeteo político, sí requieren que se multipliquen las voces, que se repliquen por todo lo alto, porque un medio independiente no puede sostener los riesgos de publicar contra un magistrado, agresión sexual contra un coordinador de una maestría, o megaproyectos, ¿no? O sea, ya no podemos sostenerlo, no solo porque nos cuesta un montón reportear, porque reporteamos a profundidad hasta las últimas consecuencias, sino porque los embates de censura, de persecución política, vivimos muy cerca de los poderes con capacidad de agresión, requiere que sí se suba a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nada menos hace rato hablaba con el Colectivo Nacional de Cuidadoras en Resistencia por casos muy duros que hay de denuncia que próximamente estaremos publicando sobre ello, y yo sí decía, yo considero que está bueno no solo elegir ya la fórmula de 3 medios para que, ¿no? 2 medios de mucha confianza para que truenen. No. Ya ahora que se multiplique y que lo jalen todos. Claro, con el cuidado editorial que requiere, desde luego, porque aunque cada vez más los medios de comunicación están cubriendo la agenda de derechos humanos como el Borras, sin saber, sin formación, los medios de comunicación tradicionales o los que son más corporativos no capacitan a su personal, no le echan estímulo para que hagan bien su trabajo, pero están ahí en la calle cubriendo el socavón, la violación, la desaparición forzada. Entonces es mejor pedir que los medios mejoren a que solo nos quedemos con ciertas plataformas y ciertas marcas o ciertos nombres como confianza para publicar a profundidad un tema. Me parece que la urgencia en la que estamos como país, en la urgencia en la que estamos como Jalisco, sí requiere que exista este podcast y 14 más. Perimetral y 14 más, ¿no? Y que los que ya existen sientan todo el respaldo de las audiencias y de quien sí tiene recurso para que se puedan sostener. Y si hay que corregirle la plana a TV Azteca, que estaba viendo su crónica de la marcha contra la gentrificación ayer, el titular era los fascistas, no sé qué. O sea, los de la marcha, TV Azteca los nombró fascistas. Qué ironía. ¿No? Entonces, sí, totalmente. O sea, no están entendiendo nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que...? A lo mejor sí. O a lo mejor sí, exacto. Y Ricardo Salinas les dijo, esos son fascistas. Bueno, el tema es que como audiencia... No, yo no. Yo nomás no pago impuestos. Que como audiencias también, o como luchas y como resistencia, pues también no dejemos solos espacios y plataformas que existan para que no se claudique, ¿no? Porque estamos en un momento o de claudicar y cerrar, y si hay que corregirle la plana a los medios, hay que hacerlo. Y yo siento que está bien que cada vez más se hable de todos los temas en todos los programas, pero claro, que nos atrevamos, que logremos como audiencia dar el paso de corregir los errores de comentaristas, de opinadores, de la academia, porque he estado escuchando unas cosas sobre los socavones de la academia que digo... Le están confirmando el discurso de culpabilizar a las víctimas, ¿no? O sea... Entonces, animarnos a corregir, me parece. Sí, creo que, o sea, además de que pues, es algo que hemos platicado mucho, el por qué nace Ruptura, justamente en esta lógica de que vemos que hay muchos espacios reducidos y que en Jalisco hemos visto eso, ¿no? Que irrumpe un movimiento y luego como que se desinfla, ¿no? Por estas lógicas que ya mencionaba Rocío, de que, bueno, la compra de voluntades, que creo que también era una forma muy de funcionar del PRI, ¿no? Allá por los 80s, los 90s, que de repente pues, ahí te va un puestito por aquí, un puestito por allá. La dirección del Chiapas, ¿no? Exacto, ¿no? Que sigue, eso es a mí lo que siempre me llama mucho la atención. En Jalisco parece que esas lógicas que parecieran atrapadas en el tiempo, o sea, se mantienen, ¿no?
Digo, no niego que haya en otros estados, pero en Jalisco se ven tan normalizadas, ¿no? Que las lógicas del viejo PRI, de los movimientos sociales, recuerdo, por ejemplo, cuando inició Enrique Alfaro, había una gran irrupción, poco antes de que él iniciara como gobernador, contra Aristóteles por el tema de la movilidad, ¿no? Y había muchos colectivos de la movilidad, ¿no? De la bici, de las ciclovías, de muchos espacios, ¿no? Pero llega Enrique Alfaro y pues de manera muy estratégica coopta esos colectivos y se los lleva a su gobierno. Y ahí está. Y ahora están en movilidad y de la mano de Diego Monraz, que decide bloquear a todos en Twitter, pues también bloquea prácticamente muchas de las agendas de movilidad que deberían de estar presentes en nuestra discusión pública, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que me parecen interesantes también para discutir con ustedes. Es, bueno, conocemos que pues el descentralizar, el también desmotivar a los movimientos sociales se hace también a través de ese tipo de dinámicas, pero también cómo desafiar, o bueno, sabemos que la organización es importante y todo, pero es que no estamos hablando de desafiar solamente, por ejemplo, la censura en los medios de comunicación, sino también estamos hablando de desafiar pues a la religión, ¿no? Y lo que decíamos al principio, ¿no? La estructura que hay pues posicionado de la mano de la religión y del control político como una estructura que no debe desafiarse de ninguna manera, ¿no? Esto también pues es muy curioso, ¿no? Que Jalisco, siendo este lugar de la familia tradicional, panista, católica, de todo, también sea centro de la comunidad de la diversidad sexual y de género. O sea, es un centro que sabemos que también es muy conocido porque pues hay una gran diversidad y una comunidad súper grande en el centro de Guadalajara, bueno, en Guadalajara, en el centro del estado, pero también en muchas partes del estado. O sea, entonces, estas diferencias que sabemos que no existen solamente en Jalisco, pero pues cómo las organizamos, o hay una forma de que también podamos mantener la memoria, o qué podrían ustedes proponer que dirían, sabemos que no hay soluciones únicas, eso sí lo sabemos, pero yo diría que se acabe el divorcio de la academia con las bases sociales, porque sí existe, ¿no? Hay una apatía por algún cansancio, por la carga laboral, por las jubilaciones, por lo que tú quieras, pero siento que sí existe una separación, o que solo ciertos casos, poquitos casos, podría nombrar a lo mucho 10 personas de la academia que sí se han comprometido con las luchas y que ofrendan su trabajo y todas sus habilidades y presupuestos y pequeños recursos a las luchas, pero creo que ese divorcio tiene que disolverse, ¿no? Y volverse a casar la academia con las luchas, me parece. Yo regreso al tema no solo de aprendamos a organizarnos, sino a cuestionar las formas de organización, porque no todo lo que parece organización civil o lo que parece base social está chido y tiene formas correctas, o más que correctas, las que van a sostener una resistencia. Y dejemos esta cosa que es muy característica de les tapatíes, de cuidar las formas, ¿no? O sea, si dejamos de cuidar las formas, si dejamos de decir, híjole, pero es que ahí, si dices eso, ¿no? No, digámoslo por su nombre. No solo los partidos están cooptados por el empresariado, sino los medios de comunicación también. ¿Sabemos cómo se gestan las plumas que son opinadores? ¿Qué hay detrás para que un columnista siga siendo columnista? Como quién, por ejemplo. Bueno, no creo que el tiempo nos dé. Podemos ¿no? hacer un capítulo. Pero pregúntese usted por qué está ese columnista ahí, por qué está ese opinador ahí en el programa de televisión, por qué quienes conformaron el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Entonces, yo sí creo que organizarse, cuestionar cómo nos organizamos también, me parece, que es lo que sigue, y disolver ese divorcio de las ciencias sociales, de la Academia de Ciencias Sociales, con las luchas, o no divorcio, quizá ese aflojeramiento, pues, ¿no?
refrescar mucho el tema de la memoria y tomar en cuenta que pues también existe movimientos urbanos que nos dejaron muchas lecciones. O sea, no todo está en lo rural, desde luego, pero desdibujamos la lucha urbana también que se dio, la guerrilla urbana, y que suena como rancio, como muy marxista, entonces me da flojera, entonces no quiero porque no es muy progre. Tenemos que regresar ahí, a esas lecturas, a esos análisis, a esos mapeos, y eso, pues seguir organizándonos, pero cuestionar las formas de organización y cuestionar a los que siguen ahí. O sea, Guadalajara y Jalisco, pero Guadalajara, concentrándonos solo en Guadalajara, es un sistema social de familias y de apellidos. Entonces eso le tenemos que dar un twist, o sea, le tenemos que... Y mucho la base social organizándose por Palestina ha estado insistente en eso, ¿no? O sea, si hay nombres detrás de las instituciones de lo cultural que tendrían que estar las personas separándose y desmarcándose, pues, ¿no? O sea, cuando le exigían a la Universidad de Guadalajara que cesara relaciones con Israel, no era una petición abstracta como en otros lados, pues, ¿no? Es decir, la misma petición al gobierno del estado, la misma petición al ITESO, ¿no? O sea, sí hay una investigación detrás, que los capitales sí están ahí cruzados por corrientes fascistas, y que hay familias tapatías que se han beneficiado de eso, pues, ¿no? O sea, y para no meter más controversia, creo que sí toca a esas familias empezar a dar unos pasos de lado, quizá no detrás, y entender que ya estamos en otros tiempos. Somos muy poco o nulo. La organización es complicadísimo. Muy poco democráticos. En el sentido amplio, olvídense en el sentido amplio, en el sentido de, pues es marxista y es de la comunidad y es pues así, y no nos queremos sentar a escuchar y nos lo tomamos personal, y falta la autoridad, entonces somos muy poco resilientes al discurso del otro, a entender, a escuchar al otro, y por eso se vuelve tan complicado organizarse, ¿no? Y en todos los niveles se replica esto de los nombres, las familias, la figura de autoridad, ¿no? Y a eso me refería con este conservadurismo autoritario, jerárquico, ¿no? Se replica en todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién sí aporta? Y se replica. Y eso contribuye a fragmentar lo mucho o lo poco que se pueda potenciar de este ejercicio, ¿no? Entonces, muy complicado, yo no sé, muy complicado, y no se resuelve, estoy de acuerdo, no se resuelve con un debate académico, sino en la calle, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sé, ¿cuánto vamos a...? ¿Qué tanto más podemos soportar, no? O sea, nos ha llovido durísimo a Jalisco y ni aún así, entonces, sí somos caso de laboratorio. Sí somos caso de laboratorio, ¿no? O sea, yo me espanto de lo que nos sucede, ¿no? O sea, ver imágenes de una mamá que lleva a su hijo y va a pasar por un puente porque tiene que caminar un montón para llegar al camión y se baja un poco de la banquetita en el puente porque hay un muerto ahí tirado que alguien llegó y arrojó ahí. O a la chica que el pretendiente le acaba de dar un tiro grabado. Entonces, ¿cuánto de eso nos ha estado sucediendo? Y a mí se me escalofría, ¿no? Porque es difícil de entendernos, ¿no? Es difícil de entendernos y eso no significa que no estén sucediendo y haciendo cosas la gente para enfrentar eso, pero se diluye. Oigan, pues el tiempo es aliado y enemigo al mismo tiempo. Tenemos que empezar a cerrar.
Yo me llevo algunas observaciones que me parecen indispensables. Creo que a la pregunta ¿Jalisco es conservador? La respuesta sería sí, pero en Jalisco hay resistencias, hay izquierda, hay organización humanitaria en medio de esta crisis deshumanizante. Yo diría que también, que a lo mejor es poquito si lo comparamos con otro lado, pero que se necesita un altavoz y un nivel de organización más amplio, que necesitamos desde posturas antiestatistas o no, o estatistas, organizarnos, y que merecemos una izquierda política mejor, que tenemos derecho a exigirla, aunque no seamos absolutos simpatizantes del modelo democrático de Jalisco. Creo que si en algo estamos de acuerdo es que esta izquierda jalisciense no es la que merecemos nosotros, ¿no? Y que ojalá claro. Nuevos cuadros políticos estén tomando ahí su lugar y dejen de vender el agua y dejen de vender la vivienda al primer acuerdillo entre compadres, ¿no? Como ha sucedido hoy con el extinto partido de Hagamos. Creo que además la parte de la despolitización es indispensable. Creo que a veces a lo mejor no es que Jalisco sea en términos culturales no políticos o no de quien controla las instituciones políticas simplemente conservador, sino que la despolitización pegó muy duro en esta región, y creo que eso sí es muy fuerte. Necesitamos trabajo político, pedagogía política desde las bases, de abajo hacia arriba. A veces sucede, se quiere que suceda distinto, y eso no ha terminado nunca ese chicle no termina de pegar. Y entonces, si quieren, si podemos empezar a concluir en un minutito para ya cerrar el programa. A la pregunta inicial, ¿no? Con la pregunta inicial. Ay, sí. ¿Se van de aquí convencidos de que Jalisco es de derecha o no? Pues no. Sino es Jalisco conservador, y una pequeña conclusión de lo que posicionen después también de esta agradable y bella conversación. Sí somos. Sí somos. Yo no quisiera, lo sufro, pero sí somos, ¿no? Se nota en lo que se... soy renuente a la idea, a admitirlos como izquierda a las personas de Morena y demás, pero bueno, sí son, pues se llaman y les vamos a decir que son, pero se nota, o sea, independientemente de lo que digan, se nota en sus decisiones concretas, ¿no? Es decir, cómo llevan su agenda, qué es lo que privilegian, y pues privilegian su trayectoria política, y eso significa ceder. Por eso soy no creyente de la representación política en esta cultura autoritaria y jerárquica, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque no le significa a la gente de su distrito, ¿no? O el tema con el que se haya postulado, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy, muy, muy complicado a la hora de, o sea, te vamos a votar. Entonces, a eso me refiero con que sí somos conservadores, pero no en el... Se nos hace muy complicado admitir que hay que volver a aprender a hacer política. Y lo descubren los movimientos cuando en el camino tienen que aprender esas formas, ¿no? Desde defender el Cerro de la Reina, y parece que no, pero eso politiza. Si eso se replica, habrá algo más interesante en el mediano plazo que desborde las formas de los partidos. No sé, entonces sí somos, pero andamos resistiendo. Eso. Gran conclusión. Sí, sí es un estado conservador. La oposición actual en el poder es socialdemocracia. Y sin lugar a dudas, quienes nos dejan las grandes lecciones son las víctimas, las familias buscadoras, los pueblos en resistencia, las víctimas solitarias también con su problema, que ahí van haciendo litigios. Y creo que tenemos también un bagaje enorme
en esa materia en Jalisco de la cual aprenderle, de la cual conectar. Hay mucho dolor, hay mucho duelo, hay mucho cansancio, pero yo siempre me acuerdo de esta cosa en Temacapulín, ¿no? En Temacapulín peleaban al mismo tiempo y luchaban y marchaban y ponían el cuerpo al mismo tiempo familia cacique y las personas que no eran dueñas ni de 1 metro cuadrado. La propiedad privada y la comunal o no comunal o la ocupación temporal, ¿no? Y para mí ese cuadro es completamente simbólico. Yo veía peleando en el mismo nivel, en la misma intensidad y con el mismo corazón puesto y la convicción de que tenían la razón, que se les dio en la Suprema Corte, que se les dio en todos los aspectos, y que una buena parte el presidente López Obrador supo catapultar ese caso como ejemplar para muchas otras luchas, no solo en Jalisco, sino en el resto del país. Es esa imagen, ¿no? El que no era propietario ni de 1 metro cuadrado y el que sí peleando en la misma línea. Me parece que es a lo que nos tendríamos que enfocar y apelar, ¿no? Tenemos muchísimas diferencias entre una víctima y otra, entre lo que nos pasa en nuestra vida y le pasa a los demás, pero toca, pues no sé si ser resilientes, sino resistentes, ¿no? Toca seguir optando por organizarse, por la formación política y que, bueno, pues claro, que todas estas personas que están liderando el movimiento de regeneración nacional en Jalisco sepan que si no se camina, que se acuerden que si no se camina y no se mantiene el compromiso de lo caminado, pues vamos a seguir viendo en el horizonte que nunca va a gobernar y nunca va a llegar al poder, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Jade, Carlos, obviamente. Y, por supuesto, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción, que les agradecemos hagan este esfuerzo de estar aquí con nosotros y nosotras y nosotres. Y pues bueno, nos veremos en otro episodio más de Ruptura y esperamos que esta conversación haya servido para pues potenciar grandes reflexiones y también motivar la organización popular. Nos seguiremos viendo y muchas gracias. Gracias.